Buen día, estimados hermanos, qué gusto saludarlos a todos. Debido a una asignación de trabajo no me va a ser posible transmitir en vivo el estudio bíblico. Sin embargo, aquí estamos entregando semanalmente, como siempre lo hacemos, esta reflexión de la palabra de Dios, este estudio en el donde aprendemos cada vez más y más y más acerca de lo que Dios quiere para todos nosotros. Por supuesto, vamos a continuar con el estudio del libro de Josué. Por lo cual le pido que se ubique en Josué capítulo 20. Vamos a estar viendo este capítulo que es muy corto, pero vamos a estar analizando siempre cuál es el mensaje de Dios. Pero le invito a que pueda hacer conmigo una oración porque tenemos que dejar este espacio en las manos de Dios y darle a Él la oportunidad de hacerse cargo de todo lo que queremos nosotros aprender. El Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos enseña, es el que nos unge, el que nos orienta, el que nos redarguye de pecado, el que nos sustenta, el que nos da la palmada en la espalda también cuando hacemos las cosas bien. El Espíritu Santo es el que está con nosotros y Él es el que mejor nos puede enseñar acerca de la palabra. Así que vamos a dejar los siguientes minutos en sus manos para que Dios tome el control. Amado Salvador, te damos gracias por darnos esta oportunidad de poder entregar este estudio bíblico. Te doy gracias, Señor, por darme la oportunidad de hacerlo y tener el honor de poder compartir con mis hermanos y amigos en esta plataforma digital este espacio en el cual glorificamos tu nombre, Señor. Seas tú exaltado por siempre y para siempre. Nos rendimos a ti, Señor, y te damos gracias porque tú eres el Dios todopoderoso, el que perdona nuestros pecados, el que nos restituyes, el que nos declaras justos, Señor. Tú nos educas, nos disciplinas, nos orientas, no nos dejas salirnos del camino, Señor. Y también en algunos puntos nos abrazas, nos consuelas y en otros puntos nos fortaleces y nos felicitas acerca de las cosas que han salido bien. Eres un Padre completo, Señor, y te damos gracias por tu respaldo y tu misericordia. Has dejado en este libro que es tu palabra muchos detalles y muchas instrucciones que debemos seguir los seres humanos. Queremos, Señor, estudiarlo para aprenderlo, entenderlo y aplicarlo, y que esos consejos que tú nos das ahí, esas advertencias de peligro, podamos aplicarlas en nuestra vida, Señor, para que tengamos un tiempo estable mientras estamos en este lugar antes de llegar a tu presencia. Te damos gracias por esta oportunidad. Quiero tomar este espacio también, Señor, para pedirte, en el nombre de Jesús, tu Hijo, que puedas bendecir a todas aquellas personas que están pasando una situación difícil, que están pasando una crisis, que están pasando un desafío, tanto en sus vidas como en la vida de su familia. Te quiero pedir en el nombre de Jesucristo que te hagas cargo de la situación, Señor, que pongas orden, Espíritu Santo, que pongas amor, respeto, tranquilidad, seguridad, serenidad, provisión para aquellos que la necesitan, Señor, en el nombre de Jesús, para que haya una respuesta, Señor, para que haya pronto una manifestación gloriosa del Espíritu Santo en la vida de las personas que ahora sufren, que ahora se preocupan. Te pido en el nombre de Jesús que aquellos que están tristes, que están peleando con la depresión, que están peleando con la soledad, sean consolados por tu inmenso amor y tu Santo Espíritu a donde quiera que estén. Te doy gracias, Señor, porque aún en medio de las circunstancias podemos aprender de tu palabra y nos gozamos en todo lo que aquí dices. Señor, gracias por tu inmenso amor. Los siguientes minutos son para darte honra y gloria, pero necesitamos de tu asistencia. Por eso te pido que visites a las personas donde quiera que estén en este momento para que juntos podamos disfrutar el estudio de esta porción de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias una vez más por estar pendiente siempre de esta transmisión. Ahora vaya conmigo entonces al libro de Josué capítulo 20. Como dije hace un momento, este capítulo es un capítulo bastante corto, tiene 9 versículos. Vamos a analizar del 1 al 9. Hicimos una maratón de análisis de varios capítulos en el último estudio que compartimos y eso fue, como dijimos en su momento, debido a que la mayoría de la información que estaba en esos capítulos era
la manera en la que se repartió la tierra a las 12 tribus de Israel. Entonces habían muchos nombres, habían los terrenos a donde estaban ubicados, pero siempre pudimos extraer verdades que transforman nuestras vidas, aún en medio de algo que parecía bastante árido de leer, porque eran muchos nombres y muchos lugares. Pero Dios siempre tiene algo reservado para nosotros en medio de las circunstancias. En esta oportunidad hemos titulado nuestro mensaje, ¿cómo puedo liberarme de la culpa y de las consecuencias de mis errores? ¿Cómo puedo liberarme de la culpa y de las consecuencias de mis errores? Para poder analizar un poquito este cuestionamiento, que es el título de este mensaje de hoy, lo tenemos que analizar. Y es que para poder tener sentimiento de culpa de nuestros errores, lo primero que hay que hacer es reconocerlos. No puedo sentir culpa si no admito que lo que hice fue un error, que lo que dije o lo que cometí no era lo correcto, y de esa manera poder sentir un poco de remordimiento, de sentimiento de culpa, o como usted lo quiera llamar. Las consecuencias que traen algunas actividades en nuestra vida negativas, por supuesto, hay muchas consecuencias que son buenas porque hemos hecho las cosas bien, pero hay otras que no son tan buenas. Y esas consecuencias de los errores son las que a veces nos llevan a tener sentimientos de culpa. Pero vamos a analizar qué es lo que Dios nos quiere decir en esta porción, que si la vemos así rápido, probablemente usted diga, pues aquí no hay mucha enseñanza. Vamos a leer este capítulo y después vamos a ver qué podemos extraer de esta palabra. Josué 20 del 1 al 9. Habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de ellas, de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere como sumo sacerdote aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a la ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad, de la tribu de Gad, y Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Hay algunas cuestiones aquí que podemos encontrar muy significativas, y la primera de ellas es en el versículo 1, habló Jehová a Josué. Una vez más, vemos cómo había una conversación fluida entre Dios y esta persona a la cual él había escogido para liderar al pueblo de Israel. Es maravilloso darnos cuenta de cómo Josué ha ido caminando, cometiendo errores también, como lo hemos analizado en otros estudios. Cometió uno que otro error por ahí que le costó algunas batallas, pero también podemos dar cuenta de que en la mayoría de espacios Josué estaba conectado con Dios. Y Dios daba instrucciones y él hacía caso de inmediato, sin titubear. Eso quiere decir que ustedes y yo primero debemos establecer una buena comunicación con Dios y luego tenemos que ser obedientes, aunque las cosas que Dios nos está diciendo nos parezcan descabelladas o sencillamente nosotros no estemos de acuerdo.
pero Dios nos manda a tomar decisiones de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. Entonces habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel. Punto número 2, él tenía que ir y pararse para hablar en el nombre de Dios. Eso es importantísimo, porque ustedes y yo a veces vamos a ser delegados por Dios para poder llevar su palabra, pero tenemos que estar seguros de haber estado en su secreto. No podemos ir y pararnos para decir cosas en el nombre de Dios, de lo que se nos ha ocurrido o de lo que creemos de acuerdo a nuestra percepción que son las cosas correctas. No podemos pararnos a juzgar a alguien, no podemos decir un consejo si los consejos no vienen de Dios, sencillamente porque a mí me suman 4, 2 más 2. Es necesario que Dios nos diga qué es lo que tenemos que decir. Entonces habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Y esto se remonta un poco al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, si quiere acompañarme para verlo y iniciar este análisis, Deuteronomio 4 del 41 al 43. Deuteronomio 4 del 41 al 43. Entonces apartó Moisés 3 ciudades a este lado del Jordán al nacimiento del sol, para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo a una de estas ciudades salvase su vida. Becer en el desierto, en tierra de la llanura, para los rubenitas, Ramot en Galaad para los gaditas y Golán en Basán para los de Manasés. Dios sabe que se van a cometer errores. Dios entiende. Ahora, para que el Señor a través de Moisés hayan identificado la necesidad de tener una ciudad para proteger a la persona que había matado a alguien por accidente, quiere decir de que ya habían casos previos en los cuales el vengador de la sangre había matado a una persona solo por haber estado involucrada en un accidente. Ahora vemos tal vez en nuestro tiempo, o quizás lo más común son los accidentes de tránsito debido a la alta cantidad de vehículos que hay en nuestras ciudades a lo largo de toda América y por supuesto en todas partes del mundo. Uno de los grandes flagelos con los que peleamos es el flujo de tráfico en todas nuestras ciudades y los accidentes por supuesto aumentan. Entonces hay algunos que obviamente a todas luces son accidentes y hay otros pues que son causados. Pero aquí se supone que había sucedido de que aquí no habían carros en esta época, por supuesto el accidente pudo haber sido de otra forma, pero ya había pasado de que venía un familiar del fallecido y mataba a la persona que había cometido el accidente o había sido involucrado en el accidente. A consecuencia de esto, Dios dijo, aquí hay una injusticia, porque esta persona no mató a esa otra persona, ni siquiera la conocía, con acción determinada, sino fue un accidente, un neto accidente. No merecía morir esa segunda persona debido a que eso había sido un accidente. Esto no se hubiera puesto como ley si no hubieran pasado esas injusticias. Cuando Dios deja algo por escrito es porque el mundo, los seres humanos, están abusando de las libertades que Dios ha dado. Y es necesario para Dios que se regulen esas libertades porque están afectando a la humanidad. Entonces aquí él vio ese tipo de injusticias y dijo, ok, vamos a dejar una ley. Y se la dejó escrita a Moisés en el libro de Deuteronomio. Pero también en este caso le está recordando a Josué de que esa ley ya había sido establecida y que él, que cuando ya había terminado de repartir la tierra, debía también poner esos lugares de ciudades de refugio. Dios sabía que habían personas o iban a haber personas en el mundo como usted y como yo que íbamos a cometer errores sin querer. Dios sabía que en algún momento íbamos a tener una distracción y que esa distracción podía meter en problemas a otras personas. Dios sabe que usted y yo no somos perfectos. Pero la palabra del Señor dice que el Dios, nuestro Dios, nos pondrá a prueba, nos pondrá en disciplina, pero dice que nunca nos pondrá una prueba o una tentación de la cual no podamos salir, que siempre dejará una puerta.
en donde podamos huir de la prueba. El gran dilema del mundo es encontrar esa puerta, a dónde está en medio de las circunstancias. Pero en este caso vemos cómo Él creó esas ciudades a donde las personas sin culpa podían acogerse y estar bajo protección. De eso se trata esta historia. Se trata de un vengador de la sangre, así le llama la historia bíblica, el vengador de la sangre. Era aquel que iba a perseguir a esta persona que verdaderamente no tenía la culpa de lo sucedido. Y había un protocolo a seguir muy interesante, y dice que el cogiera algunas de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad. La persona que se había visto involucrada en esa muerte se iba a presentar a la puerta de la ciudad. Recuerden que aquí están rodeados de muros, estas ciudades en esos tiempos estaban rodeadas de muros y sus accesos eran muy pocos, no habían muchas puertas por cuestiones de seguridad, obviamente. Entonces, llegar a la puerta de la ciudad era como el punto importante de reunión de ese pueblo. Entonces había que reunirse ahí, y ahí se cerraban tratos, se firmaban documentos legales, se hacían cualquier tipo de cuestiones legales en ese lugar, y ahí se llevaban a los testigos. Entonces ahí llegaba la persona que se había visto involucrada en ese accidente, había matado a alguien de una manera accidental, llegaba a la ciudad y exponía sus razones a oídos de los ancianos de aquella ciudad, es decir, a las autoridades, tanto autoridades gubernamentales como autoridades espirituales. Y dice aquí que ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Era una ley de Dios, que mientras esa persona no era juzgada y encontrada culpable de juicio, culpable de haber tenido intención de asesinar a otro, le tenían que dar cobertura y los tenían que recibir entre ellos. Versículo 5, si el vengador de la sangre les hiriere, no entregarán en su mano al homicida, le daban protección, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Hay una investigación que hay que hacer. Entonces ven cómo nadie se tira sin pensarlo a hacer a juzgar a nadie, sino que hay que estar claro de qué es lo que está pasando. Y quedarán en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación. ¿Qué es lo que van a hacer después? Lo van a presentar delante de la congregación por si hay algún testigo que pueda señalar algo en contra de la versión que él está dando. Es interesante porque todo esto lo podemos comparar a nuestra salvación eterna. Probablemente usted no haya matado a nadie. Probablemente usted no se haya visto involucrado en un accidente grave. Pero usted nació, al igual que yo, y al igual que todos los seres humanos, con una tendencia pecaminosa, con aquello que se ha dado a llamar el pecado original, el pecado natural, nuestro instinto básico, que siempre nos lleva a cometer errores y a tomar decisiones equivocadas. Dios lo sabe, y hay un homicida, hay un vengador de la sangre que se llama Satanás, que todo el tiempo nos va a andar persiguiendo, señalándonos todos aquellos errores que cometemos y haciéndonos sentir culpables. Pero vamos a llegar a una ciudad de refugio. ¿Y sabe usted cuál es la ciudad de refugio? La presencia de Dios, su cueva de oración. Es el lugar en donde usted está en el secreto con el Espíritu Santo. Esa es su ciudad de refugio. Satanás no lo va a poder tocar ahí. Satanás no va a poder llegar y acusarlo. Satanás no va a poder llegar a destruirlo, porque usted está bajo la protección del Espíritu Santo. Esos lugares de refugio simbolizan también la protección que nos da Dios a través del perdón. Vamos a comparecer delante de nuestra congregación. La congregación es el Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vamos a estar compareciendo ante Él. Y vamos a exponer nuestros pecados. Y vamos a exponer la intención de nuestro corazón, que Él ya la conoce. Pero vamos a ir y vamos a comunicarle a Dios nuestros pecados. Y entonces aquí vemos que dice que Él va a comparecer en juicio delante de la congregación y se va a quedar ahí hasta la muerte del sumo sacerdote en aquel tiempo. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario nos ha brindado el perdón de los pecados. Hubo necesidad de muerte del testador para que el testamento empezara a ser vigente en nuestra vida. Y usted y yo ahora podemos recibir los beneficios
de ese testamento a través de la muerte del sumo sacerdote, o como dice la Escritura, del sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, como se le llama a Jesucristo. El Señor mandó a su Hijo a morir por usted y por mí, a derramar su sangre para brindarle protección, para brindarle vida eterna. Lo que Él necesita nada más es que confesemos nuestros pecados delante de Él, a Él nada más. Y de esa manera el Señor estará listo para brindarnos protección, perdón y vida eterna. Dice más adelante la palabra: y entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Tendremos la oportunidad de dejar de huir, de ser libres y de volver a su casa. Dice, nuestra casa es la presencia de Dios, nuestra casa está reservada en los cielos. Mientras estemos en este mundo vamos a tener dificultades y estas cosas volverán a suceder. Dios no quiera que le hagamos daño a alguien sin querer. Pero aquí dice que después de ese juicio, en donde somos declarados justos, hemos sido justificados por la sangre preciosa de Jesucristo, podemos volver a nuestra ciudad y dar testimonio de donde huimos a lo que somos ahora. Después dice que en el versículo 7 señalaron varias ciudades, unos nombres muy interesantes, ya vamos a verlos más adelante. Y dice que estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos. El gentil. Dice que aquí que los extranjeros también eran beneficiados con el hecho de poder dar estas ciudades de refugio. No solo era para los judíos. Y la palabra de Dios y el evangelio de Jesucristo no se ha limitado a los judíos como era el principio, sino que se extendió hacia los extranjeros, hacia usted y hacia mí, que no corre por nuestras venas sangre judía ni hebrea o hebrea, sino que somos gentiles, llamados gentiles, somos extranjeros, pero que hemos sido adoptados ahora por Jesucristo o a través de Jesús por su sangre piadosa. Entonces vemos cómo todo esto tiene una connotación bien espiritual, no solo el hecho de poder dejar una ley para algo que es práctico en la vida de los seres humanos, sino también compararlo con el evento más maravilloso que pudo suceder en esta tierra para los seres humanos, que fue el advenimiento de Jesús. Entonces dice que el extranjero también podía morar entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Dios sabe de que ustedes y yo tenemos esa tendencia natural de pecar y que a veces nos vamos a tropezar y nos vamos a caer en el pecado, pero a Él no le gusta que uno sea deliberado, a Él no le gusta que uno tenga la conciencia del pecado. Dice que si por accidente han sucedido, hay una condición para poder entrar en esta ciudad de refugio, y es que esa muerte haya sido accidental. Pero si hay una persona que mató a otra voluntariamente, con conciencia, con conocimiento de causa, no tienen derecho a entrar a esta ciudad de refugio. Es por eso que nosotros debemos hacer conciencia que cuando damos pasos de fe caminando con Dios, vamos a poder tropezar y caer, pero que no sea nuestra constante, ni que sea porque vivimos en un estado de pecado, ni que sea porque lo hacemos deliberadamente, si no perdemos la protección de Dios. Si usted está en un estado de pecado, salga de él de inmediato, porque no tiene la protección de Dios en una ciudad de refugio. Y está a expensas de que Satanás llegue a sacudir su vida, que el vengador de la sangre llegue a reclamar la potestad que tiene sobre usted. Y no habrá ciudad de refugio que le pueda acoger. Es por eso que es por accidente. Todos pecamos, todos nosotros pecamos, todos los días pecamos. Pero Dios no quiera que ese pecado sea deliberado. Por eso necesitamos luchar y pelear día a día para tener esa comunión que había entre Josué y Jehová, una comunión directa y una obediencia diaria para no caer en estas dificultades.
La previsión divina ante los estragos por causa de nuestros errores está hecha, ya está dada. Esa previsión fue tomada por Dios. Debíamos haber tomado nosotros porque somos los pecadores, pero Dios lo hizo por nosotros. Por eso dice, habla a los hijos de Israel. Se nos predica la bondad del perdón de Dios para que sigamos adelante, porque los errores son reales en el mundo. Aún dentro de la iglesia, aún dentro de los cristianos, esto sucede. ¿Por qué? Bueno, porque hay una vieja naturaleza en nosotros. Desgraciadamente, fuimos criados, fuimos educados, y hay muchas cosas que quedaron en nuestro corazón, que quedaron en nuestra mente, como costumbres, como hábitos. La vieja naturaleza todavía pelea internamente con nosotros, porque mucha de esa naturaleza impactó nuestros sentidos del placer, y algunas cosas siempre van a venir en un flash en nuestra mente. Y a muchas personas eso los hace caer. La falta de madurez espiritual es otro punto en el cual, como no saben mucho, como no entienden mucho, como no han tenido esa relación personal con Dios en una manifestación sobrenatural, la falta de madurez los hace caer. Hay otros que tienen conceptos equivocados, que no han entendido o que les explicaron mal, y que dicen que, bueno, hay que satisfacer el cuerpo y que no importa si pecamos porque Dios nos perdona todos los días. Cuestiones sumamente erradas. Hay que tener conceptos claros de lo que dice la Biblia. Creer en la perfección absoluta de Dios y que Él nos conoce a todos. Porque Él sabe, dice Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No puedo tomarme la libertad de ser yo el juzgador. No puedo tomarme la libertad de decir, este se está portando mal, o este no está haciendo las cosas bien, o este no está... Esa no es nuestra potestad. Es potestad de Dios. Como decía la ilustración que Dios puso en esta porción, el sumo sacerdote es el que iba a delegar, el que iba a dar la última palabra con respecto a esa persona que había tenido ese accidente. Y nos vemos que nosotros nos confundimos. Nosotros creemos que podemos juzgar y señalar a las personas cuando nosotros tenemos la misma naturaleza. No hay justo ni aun uno. No lo hay ni en las iglesias, ni en las congregaciones, ni en los grupos de pastores. Todos somos imperfectos. Por esa persecución del vengador de la sangre que leímos ahí, o se escribe Goel, se escribe en el hebreo, hay un perseguidor, es la palabra correcta que buscaba, que está siempre detrás de nosotros, haciéndonos señalar nuestra culpabilidad. Hay un vengador interno, ese vengador de la sangre a veces es interno y nos hace sentir culpables. Nos produce una desvalorización y convierte al individuo o a nosotros en esclavos de otros. Busca refugiarse en lo vano para calmar las ansiedades que tienen que darle paz en el corazón. Pero por supuesto se refugia en esas cosas que dan paz efímera, paz light, una paz que se va a perder, es desechable. Entonces vemos que la culpabilidad nos lleva, ya sea que nos señalen como culpa o que nosotros mismos lo sintamos, a tener un vengador de sangre interno en nosotros. Tenemos que luchar en contra de eso. No debemos permitir que Satanás nos señale. Debemos llegar a la presencia de Dios, limpios a la ciudad de refugio, y no permitir que el vengador nos confunda la mente. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ese es Satanás. No permita que lo acuse, no permita que lo señale, no permita que lo vitupere, no permita que le llame farsante, no permita que le diga cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez usted fue delante de Dios,
delante del Señor, como lo hacía Josué, con esa libertad y confiesa sus pecados, el Señor está listo para poderle limpiar sus pecados y librarle de toda maldad. Otras vengadores que hay por ahí, vengador de la sangre interno, dijimos la culpabilidad, de los externos son las consecuencias trascendentales que traen nuestras acciones y nuestros pecados, en algunos casos hasta maldiciones generacionales. Romanos capítulo 13, versículo 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieren pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Hay que portarse bien para no tener consecuencias, porque si no eso sería un vengador externo. Las consecuencias de mi pecado se van a ver. Deuteronomio capítulo 5 versículo 9 dice, no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Hay maldición. Si nosotros no nos ponemos a cuentas con Dios, podemos acarrear maldición. No solo dice a nuestros hijos, sino hasta a nuestros nietos y bisnietos. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esa consecuencia externa de un vengador de sangre externo que nos pueda venir a cobrar lo que debemos. Para dar una salida a las consecuencias de nuestros errores, Dios creó todas estas oportunidades. Primero, por la verdad de Dios en nuestra vida. Hay una justicia retributiva, que son algunas penas que vamos a tener que pagar, por supuesto, ¿verdad? Ese hombre o esas personas que iban a estar en esas ciudades de refugio tenían que ser juzgados. Dice la palabra en Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen en los que la practican. A ellos habrá juicio, para ellos el juicio de Dios, porque es una pena. Es una pena que se tiene que purgar por haber caído en ese pecado. Ese es el ejemplo que ponemos acá en Romanos 1:32. Romanos 2:9 dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, a todos, dice. Hay una justicia retributiva, hay una pena que cumplir. Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque el Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hay que dejarlo a Él. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay retribución y a veces no es buena. Por la misericordia de Dios hay otra recompensa que es una remunerativa. Es una justicia remunerativa de Dios. La ciudad de refugio era una de esas. Es un ejemplo de cómo Dios nos quiere salvar, pero tenemos que llegar y pedir la oportunidad. Isaías 58:11 dice, Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Esa es la oportunidad que Dios nos da como una justicia remunerativa a poder ir a la ciudad de refugio de Dios. Jesús es el único refugio asignado por Dios. No hay otro en el que podamos entenderlo. Es el refugio eterno, dice Deuteronomio 32:27. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Y Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. También es el refugio que no tiene comparación. No hay comparación en lo que nosotros podemos tener como protección al estar en el Señor. Primero de Samuel 2:2 dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay lugar a donde podamos estar más seguros que en su ciudad de refugio. Es el alto refugio, dice también segundo de Samuel 22:7. Esa era para David. David estaba diciendo esto. Segundo de Samuel 22:7 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. También es el refugio en tiempo de angustia. Salmos 9:9 dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Él es nuestra ciudad de refugio.
Es el refugio también contra los enemigos. Salmos 61:3 dice, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Es el refugio de la nación también. Salmos 62:7 dice, en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Por último, es el refugio en tiempo de la crisis. Isaías 4:6 dice, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. El Señor siempre será nuestro refugio. Jesús es la única alternativa para vencer la culpa, para vencer las maldiciones, y será el mejor refugio de amor que ustedes y yo podamos encontrar. La responsabilidad personal de la persona que comete los errores, por supuesto, hay responsabilidades. Lo vimos en la Escritura, en Josué 20, en los versículos, ya no hay mucho tiempo para poderlos explicar más, pero ya los analizamos, en donde dice que Él expondrá sus razones, dice el versículo 4, Él expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad y recibirán consigo dentro de la ciudad para que no les hicieran nada. Tenemos que reconocer nuestro error, ese es el paso 1. Número 2, acudir al momento a la ciudad de refugio. Número 3, actuar en humildad y transparencia. Número 4, hacer una confesión sincera delante de Dios. Número 5, esa fe que será libre por la muerte del sumo sacerdote, que es Jesucristo, derramando su sangre por usted y por mí. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esto? Bueno, va a haber una aceptación dentro de la congregación de que ustedes y yo vamos a ser perdonados por Dios, una liberación de la culpa, vamos a gozar de la libertad de acción, de regresar a poder disfrutar de nuestra vida en Cristo Jesús, vamos a gozar de una restauración de nuestra casa y de nuestra familia, y vamos a gozar de las bendiciones espirituales que nunca antes habíamos experimentado. Realmente esas bendiciones las vamos a empezar a experimentar aún cuando estamos en los momentos de crisis en medio de la ciudad de refugio. Tenemos entonces un significado de las ciudades, como dijimos, con esto terminamos. Vea usted, las ciudades sedes significa santidad. Todas estas ciudades son las ciudades de refugio que leímos en la porción de Josué. Sedes significa santidad. Siquem es un hombro, así significa, hombro, donde yo me puedo recostar o yo me puedo ayudar a caminar. Hebrón significa compañerismo. Becer significa lugar fortalecido. Ramot significa elevación, a donde el Señor nos va a poner. Y Golán significa gozo. Así se llamaban todas estas ciudades. En santidad podemos ver 1 Corintios capítulo 1 versículo 30 que dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Si sed es una ciudad de refugio, era santidad, la encontramos en Cristo, la santificación. Y otro ejemplo que tenemos acá, lugar fortificado era Becer, dijimos. Salmos 91:2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Estamos en Cristo, en una fortificación, estamos metidos en ese castillo en el que podemos confiar. Y por último, Ramot significaba elevación. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos eleva a otro nivel una vez que nosotros hemos tomado esa decisión. ¿Quiere usted entrar a una ciudad de refugio en este momento? ¿Está en algún tiempo de pecado y necesita usted ponerse a cuenta con Dios? Le invito a que haga una sencilla oración en la cual usted va a recibir al Señor Jesús como Salvador. Si nunca la ha hecho, le pido que me acompañe en esta oración. Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Me arrepiento, perdóname. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste el tercer día y estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad de entrar a la ciudad de refugio de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted hizo esta oración, estoy muy contento. Busque al Señor y siga creciendo en la fe a través de la lectura de su palabra. Terminamos este espacio con una oración. Señor, te damos gracias
por tu misericordia, por abrir las puertas para que nosotros podamos entrar también a nuestras ciudades de refugio. Señor, en el nombre de Cristo, venimos aquí todos juntos a poder delante de ti, Señor, hablar acerca de nuestros pecados. Venimos aquí, Señor, a compartir contigo nuestros pecados. Queremos venir aquí, Señor, a poderlos confesar y decirte pecado, Señor, cualquiera que sea el pecado de nuestros amigos, hermanos que están acá conectados, los míos, los de todo el mundo, Señor. Es necesario que vengamos aquí y lo confesemos delante de ti, Señor. No tengo que confesar mis pecados delante de ningún ser humano. No tengo que decir lo que he hecho delante de nadie, porque el único que lo puede perdonar eres tú, Señor. Es por eso que vengo a ofrecerte este espacio, a ofrecerte mi corazón y a pedirte, Señor, que me lleves a tu ciudad de refugio. Perdóname, perdónanos, Señor, a todos nosotros por lo que hemos hecho que no ha sido de tu agrado. Nos arrepentimos de eso, Señor, y te pedimos una segunda oportunidad para que nos sigas ayudando día a día. Vamos a volver a tropezar, Señor. Vamos a volver a caer, Padre. Nuestra naturaleza es contra la que luchamos, decía el apóstol Pablo, que él peleaba con este cuerpo de muerte, decía, que lo hace caer, que hace lo que él no quiere. Pues así sucede, Señor. Perdónanos, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos perdón. Ahora te pido que derrames bendición, Señor, y protección para todos aquellos que hemos venido a tocar la puerta de la ciudad de refugio. Ayúdanos, Señor, guárdanos, porque nos señalan, nos critican. Satanás quiere destruirnos, Señor. Por eso venimos a tu presencia, a cubrirnos. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que en ti siempre vamos a encontrar misericordia. A ti sea la honra y la gloria. Bendice a todos nuestros hermanos y amigos que se conectan, bendice a sus hogares, bendice a sus parejas, bendice a sus hijos, a sus nietos si los hay. Bendice, Señor, los lugares a donde ellos duermen y descansan, que tu presencia siempre los acompañe. Te damos gracias, Señor, y gracias por la oportunidad de poder compartir tu palabra. A ti entregamos honra y gloria, como siempre. Tú la mereces toda, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos por su atención a este estudio. Si Dios lo permite, nos escuchamos y nos vemos en vivo la próxima semana. Bendiciones.